Ya sabéis que no, no hay tiempo suficiente para que podamos ir versículo por versículo. No es una carta fácil la carta de Pablo a los Gálatas y por eso me gusta poder dar algunos tips, algunos detalles que nos ayudan a comprenderlo. Y yo voy a hacer una pregunta en la cual Pablo sabe más que yo. No el apóstol Pablo, sino Pablo, el hermano que está aquí presente. Si yo cojo un avión y le echo gasolina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un avión le echo gasolina? Hay que echarle queroseno, ¿no? No sé si va mezclado con algo, no conozco tanto. Se le echa queroseno. Pero es que el avión es capaz de volar y es un buen avión. ¿Qué pasa si le echas gasolina a un buen avión que es capaz de desafiar las leyes de la gravedad? No puede ocurrir. Con gasolina no puede ocurrir. Pero es que la gasolina es de buena calidad. Es más, te aseguro que prende y además si se le echa a un coche anda. Pero es que no. El avión funciona bien, pero necesita su propio combustible. Hermano, estoy poniendo este ejemplo porque hay dos principios, dos combustibles que vemos en la Escritura y concretamente en la Epístola a los Gálatas por los cuales vivir. Uno, la carne que se corresponde a nuestra vida natural. Y dos, el espíritu que se corresponde a la vida que hemos recibido de Dios. Y tenemos esos dos combustibles para vivir el tiempo que el Señor nos dé bajo este sol. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a andar? ¿En el espíritu o en la carne? Eso es importante, hermanos. Hemos hecho memoria hace un momento del sacrificio del Señor Jesús, de su obra redentora en la cruz, pero no olvidemos que uno de los principales motivos, o vamos a decir consecuencias, que trajo el sacrificio de Jesús y que Él ascendiera o fuese tomado al cielo, es que pudiera venir el Espíritu y fuese llevada a cabo la promesa del Padre. Así que gracias a eso tenemos la posibilidad de andar en el Espíritu. Pero yo sé que los jovencitos que están aquí, esto les suena a poesía. ¿Qué quiere decir andar en la carne y qué quiere decir andar en el Espíritu? Andar en la carne o en los deseos de la carne es hacer las cosas según nos parece a nosotros, aunque sea carne de la mejor calidad. Yo opino, yo pienso, yo intento, yo deseo, yo quiero, aunque tengamos las mejores intenciones, cuando proviene de nosotros mismos, de esa naturaleza, no sirve. No sirve. Dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Y hace una serie, una relación de cosas que provienen de la carne. Idolatría, hechicería, homicidios, borracheras, orgías, cosas como esta. Pero yo voy a leer algunas y os voy a decir luego por qué. Enemistades. Otras traducciones dicen hostilidades. Celos, contiendas, disensiones, envidias. ¿Sabéis por qué estoy leyendo estas? Porque estas son obras de la carne que nosotros no siempre las vemos directamente. Están dentro. La envidia, ¿dónde la llevamos? Dentro. Lo que pasa es que tiene sus obras que se manifiestan también. Y la enemistad,
Y los celos, y las disensiones, y las contiendas se terminan manifestando, pero provienen de una actitud del corazón que también es la carne. La gasolina que no vale para que el avión vuele, no sirve. No sirve. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque hay una gasolina que es la más peligrosa. Hay un combustible de la carne que es el que más miedo a mí me da, y de este trata la epístola a los Gálatas, la carne religiosa. Esa es una de las más peligrosas, porque es capaz de engañar y hacer pensar que las cosas son de Dios cuando viene en nuestro hombre natural. ¿Y sabéis en qué se distingue las obras de la carne de las obras del Espíritu, según dice Gálatas? Lo que hace la carne trae corrupción, produce muerte. Lo que viene del Espíritu produce edificación. Y eso se manifiesta, ¿en qué se manifiesta la edificación? En el amor ágape, en el amor al prójimo, y en que ayudas a que los demás anden en el Espíritu. Eso es edificar. Eso es edificar. Así que la carne religiosa es la más peligrosa. Y de eso es de lo que está hablando Pablo en buena parte de esta carta. La carne religiosa. ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu, la vida de Dios? ¿Cómo vino? Lo estoy haciendo como una pregunta. ¿De qué manera recibimos el Espíritu? Sí, pero más sencillo. Por fe. Entonces, si vivimos por el Espíritu y lo recibimos por fe, es decir, la vida nueva en Cristo, la tenemos por fe en Él. Andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu vino por fe, también andamos por fe y no por vista. Yo recibí el Espíritu por fe, pero también ando en el Espíritu por fe. Es una obra sobrenatural de Dios. Ese combustible que hace que el avión vuele, lo da Dios. No puede venir de la carne. Y sabéis una cosa, estos dos combustibles se oponen entre sí. Si le echas uno, no puedes echarle el otro. ¿Cuáles son, hermanos, los problemas de la carne religiosa? La carne religiosa engaña al ser humano de la siguiente manera. Cuando la gente ahí fuera dice, la religión es una manipulación, la religión es para manipular al hombre. Sí, pero también, ¿sabes una cosa? Las religiones son un intento de manipular a Dios. Algo que no hemos dicho antes de Job, en el capítulo, creo que 39, dice, ¿le diste tu mandamiento al águila para que se elevara y para que hiciera su nido en las alturas? ¿Se te ha ocurrido pensar que es un mandamiento que las águilas vuelen y que los nidos lo hagan ahí? Lo escribió Dios en la naturaleza del águila, en sus genes. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios para el hombre en su naturaleza? Tener autoridad sobre las cosas creadas, pero en el mundo celestial, ¿el hombre iba a tener autoridad ahí? O sea, ¿Dios creó al hombre para que el hombre mandara sobre los cielos? Al principio no fue así. ¿Pero qué hacen las religiones? Engañar al hombre para que piense que a través de la religión puede manipular a Dios y ser él el que dé órdenes a Dios. Ese es el engaño de la religión. Cuando el mandamiento de Dios para el hombre era ejercer autoridad en la habitación en la que fue puesto, pero adorándole a Él y sujeto completamente a Él. La carne
religiosa quiere manipular a Dios y quiere manipular a los hombres. ¿Y cómo manipula a los hombres? Los somete, los esclaviza y los sujeta, haciéndoles pensar que cuando se sometan a esa esclavitud religiosa, entonces van a conseguir de Dios lo que ellos quieren. Ese es el engaño de la carne. Y ese era el problema que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa con la religiosidad? Que para conseguir esas cosas, claro, para tú someter a los demás religiosamente, esa carne que pone en marcha, las enemistades, los pleitos, las contiendas, porque a ver quién manda más. A ver quién es el que lleva el sello de Dios. A ver quién tiene a Dios de su lado. Tal religión, tal denominación, esta otra denominación. A ver, ¿quién tiene a Dios de su lado? Esa es la lucha de las religiones, hermano. Mirad, hermano, si los frutos del Espíritu, como dicen aquí, el fruto del Espíritu, más bien el fruto en singular, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Esto hace que el avión vuele. ¿Qué hace el fruto del Espíritu? Edificación de la Iglesia, edificación de la familia, de la fe. ¿Qué hace la carne religiosa? ¿Qué hace los frutos de la carne o las obras de la carne? Muerte, destrucción. De hecho, cuando dice el apóstol Pablo, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hay algunas traducciones que dicen, mirad que no os destruyáis. ¿Por qué? Porque la religiosidad en la carne destruye y no edifica. Quiero no alargarme mucho, hermano. ¿Cómo funciona la vida de iglesia cuando andamos en el Espíritu? Versículo 1 del capítulo 6. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, los que andáis en el Espíritu, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No te he pillado y ahora yo tengo la autoridad espiritual para darte un rapapolvo de parte de Dios. Mira cómo eres tú y mira cómo soy yo. Eso sería la carne. Cuando se restaura en el espíritu una falta de alguien, un pecado de alguien, se va con mansedumbre, sabiendo que a lo mejor mañana me tienen que restaurar a mí, porque yo soy carne también. Con mansedumbre. Y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, ¿qué significa llevar uno las cargas de los otros? ¿Qué significa eso? Puede ser que cuando alguien está pasando por una dificultad, tú le ayudes. Pero yo te voy a proponer un aspecto más. Vamos a definir carga con la Biblia. Hebreos 12:1. Despojaos de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sobrellevar las cargas de otros es también restaurarle de sus pecados o del peso y las cosas que le impiden andar en el Espíritu. Ese es el sentido del amor, de la edificación y del fruto del Espíritu. Hacer que los demás anden en el Espíritu, cuando no necesitas que los demás te ayuden a andar tú. Eso es vida de iglesia de una forma práctica. No es ir buscando donde tiene el lunarito cada uno que le hace feo. No es eso.
se trata de lo que le impide andar en el Espíritu con mansedumbre y humildad, ayudarnos y amarnos unos a otros. A veces por necesidades, pero a veces porque tenemos faltas que nadie nos dice, porque nadie quiere problemas con nosotros. Yo te digo lo que tú quieres oír, tú sigues con tu peso, con tu carga, entonces, como yo te digo lo que tú quieres escuchar, no andas en el Espíritu. Ese no es el fruto del Espíritu. Eso es querer estar yo por encima. Tú tienes tu carga, yo no, te regalo el oído. Ese no es el amor ágape. Pero hacer que los demás anden en el Espíritu es cumplir la ley de Cristo. Cada uno someta a prueba su propia obra. Tenemos que probar cómo caminamos, cómo somos y las cosas que hacemos. Y ver el origen, ¿es la carne o es el espíritu? ¿Predico a Cristo por envidia? ¿Predico a Cristo para que los demás me escuchen? ¿O predico a Cristo para que se le siga? Esas son cosas que las tienes en tu corazón y que tú las sabes. Yo someto a prueba mi obra, en parte, cuando el origen que la produce es el espíritu y no mi carne. Hemos cantado antes alabanzas porque hemos querido expresarle a Dios a través de la música, o la alabanza es porque a mí me gusta la música. No es igual, aunque el hecho es el mismo. A Dios le importa el origen de las cosas. Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿por qué? Porque se lo pidió Dios. No porque dijo, voy a conocer mundo. El hecho hubiera sido el mismo, pero el origen no. A Dios le importa el origen de las cosas. El versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso quiere decir, hermano, muchas veces hay personas que dicen que como esto es por fe, ya tengo fe, ya no hay más nada que saber. Y lo llaman fe sencilla. A las personas así les sobra el 90% de la Biblia. Pero ¿sabes una cosa? Andar en el Espíritu significa ser instruidos en la palabra, entenderla, conocerla. Entre otras razones, porque nos va a ayudar a tener visión de cuál es el plan de Dios. Una persona que no conoce cuál es el plan de Dios, lo único que le interesa de la Biblia es que le diga cosas buenas a él para su vida. Eso en un niño en Cristo se puede entender, pero no en una persona que madura espiritualmente. Lo que Dios quiere es que participemos de su plan. No, venga, Dios, dime una palabra fresca y bonita para mí hoy. Hay gente que va a la Biblia para eso, y muchos, ¿eh? Lo único que le interesa es el aspecto devocionalista de la Biblia. Eso es ser niño en Cristo. Hay que ser instruidos en la palabra para asegurarnos que andamos en el Espíritu no solamente individualmente, sino como iglesia. Así que andar en el Espíritu también significa instrucción de la palabra. Conocer la palabra y valorar que se nos instruya en la palabra. Si instruir en la palabra es un rollo para los jóvenes, insoportable y aburrido, tendremos que pensar cómo instruir para que la comprendan y para que no sea aburrida. No estoy diciendo que sea así necesariamente, pero nunca quitar la importancia de lo que es enseñar la palabra, porque si no hay palabra ni conocimiento de ella, andar en el Espíritu estará comprometido y estaremos echando gasolina en el avión, no va a volar, no va a volar. Bueno, qué importante, el Espíritu nos hace andar como Dios quiere. Por eso hay que alimentarlo, hay que no apagarlo, hay que trabajarlo. No sé cuánto tiempo llevo, estoy despistado. Luis lo sabe porque se está grabando. ¿Cuánto, Luis? Llevo 20. Pues... Quería meterme un poco en lo que estaba pasando
en los Gálatas para que lo entendamos. Mira, hermano, el sector judaizante, que no era el único que había allí, estaba dando la vara porque ellos religiosamente administraban quién se justificaba y quién no. Y para eso había que circuncidarse. Ahora no penséis que era simplemente el corte de la circuncisión, había más cositas. Había más cositas. Hoy día el judaísmo místico, lo que llaman cábala, tiene literatura al margen de la Biblia, que la toman como Biblia, y hoy día sigue diciendo que para justificarte o para ser salvo te tienes que circuncidar. Han puesto la circuncisión como una cosa que si tú lo haces es lo más. Y el que no se circuncida se va al infierno. Eso dice el Zohar. Lo que ellos llaman el Santo Zohar. Bueno, lo de santo lo ponen ellos. Y no solamente eso, sino que se inventan cosas como que si Adán, Dios lo creó ya circuncidado, que Noé también nació circuncidado, y cosas como estas. Inventos de hombre para coger un rito y elevarlo por encima de todas las cosas. Eso sí, ellos administran la circuncisión. Por lo tanto, es decir, no vale una circuncisión, por ejemplo, como la que hacen los musulmanes. Esa no. Ni si eres gentil y estás circuncidado, porque hay gentiles que se circuncidan o se operan por otras cosas. Entonces, ¿qué hace el judaísmo? Como hay que derramar sangre y lo administran ellos, incluso si alguien está circuncidado y se quiere hacer judío, pues ellos te tienen que hacer sangre. Y como esto te pudiera contar muchas cosas. Entonces cogen un rito, lo hacen un fetiche y la religión administra quién es salvo y quién no. Eso estaba pasando en este momento, aunque también tienen los judíos hoy. Pero yo quiero cambiarlo, hermanos, porque si no, nos parece cosa de judíos. Eres salvo si dices lo que yo te digo que diga, te bautizas y vienes aquí todos los domingos. Yo no digo que eso esté mal, pero eso no te salva. El bautismo directamente, es decir, es igual que si tú te metes en la piscina y te mojas, en sí es un rito. Ojalá fuera tan fácil ser salvo. Ningún rito religioso que hagamos, sea bíblico o no, puede salvar ni justificar a nadie. Ni nos da autoridad a nosotros para administrar la salvación. Todas esas cosas son cosas de la carne. ¿Sabéis para qué lo hacían? Para gloriarse. Cuanto más pasen por el rito que yo pongo, mira, ¿cuántos se han bautizado? ¿Cuántos han venido hoy? ¿Cuántos están entrando por el aro de la religión? No, hermano. Hay cosas que son accesorias. Y no por manipular cosas que pueda hacer la carne, aunque yo me metiera debajo del agua 1000 veces, ¿eso me salvaría? El bautismo es un símbolo. Es un símbolo que sí, que está en la palabra. Pero es un símbolo de una realidad. Qué triste, hermano, es cuando cambiamos la realidad para quedarnos con los símbolos. Se queda hueco. Se queda hueco. Es como si estás en el campo, dice, mira un caracol, y cuando lo mira está hueco, dentro no hay vida. Se secó. La carne trae muerte, trae destrucción, y si es religiosa trae engaño. Habría más que decir, pero esto tampoco, mi intención era dar un estudio de Gálatas con los detalles que hay ahí, y cómo funcionaba esa religión y por qué engañaba. Pero hermano, jamás podremos sustituir a la obra del Espíritu Santo. Es que pudiéramos hablar tanto. ¿Cómo sabes que has recibido el Espíritu Santo? Hay denominaciones que dicen que si hablas en lenguas. Hay otras que te dicen que si das testimonio público para confesar. Es decir, cada denominación, y ahora estoy hablando de la Iglesia evangélica,
tiene sus énfasis que para ellos son la prueba de que realmente tienes el Espíritu Santo y eres salvo. Hermano, no hay prueba en la carne de que somos salvos. Solamente hay prueba de que somos salvos si hemos recibido el Espíritu de Cristo. Ese es el sello y no ninguna otra cosa. Y no estoy diciendo que no haya dones espirituales, no estoy diciendo que no haya que confesar la fe, no me refiero a eso. Pero nada que yo pueda hacer en mi carne, nada que yo pueda hacer con mis propias fuerzas, sea rito o no, es la evidencia, el pago o el mérito de que soy salvo. Venga, a ver quién lo pone más barato. Los judíos circuncidan, nosotros con que lo digas en público. No, hermano. Solamente la fe en Cristo nos hizo recibir el Espíritu. La prueba real es andar en el Espíritu. Porque sabes una cosa, y me lo he saltado antes, pero los que practican las obras de la carne dice que no heredarán el reino. No heredarán el reino. Así que el termómetro de que ya somos salvos no debe ver si nos salvamos, sino el termómetro de que ya somos salvos es que andamos en el Espíritu. Podremos tropezar, pero la práctica de las obras de la carne, eso es delicado, hermano. Si, por eso cada uno, ya con esto voy a terminar, que cada uno pruebe su obra. Igual no cometes pecados visibles, como los que dice ahí, que son escandalosos, orgías. Igual no es eso. Pero ¿qué pasa con la persona que envidia constantemente en su corazón? ¿Qué pasa con la persona que va a una iglesia pero es contencioso constantemente? ¿Qué pasa con la persona que va a una iglesia pero es enemigo de otros hermanos? Eso a mí sí me preocuparía. Porque una cosa es pasar una racha y otra cosa son personas que van a iglesias y practican estas cosas. Ahí es donde yo me plantearía si mi fe es muerta. Y espero, hermanos, que todos los que estemos aquí verdaderamente hayamos creído y hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo de una forma real. Tan real es la fe, ya voy a terminar porque si no me paso de los 5 minutos, tan real es la fe en Cristo Jesús y tan eficaz que es imposible creer verdaderamente en el Señor y estar practicando el pecado o las obras de la carne. Porque el Espíritu tiene poder para que no andemos en la esclavitud de la carne, sea carne religiosa o sea los pecados que sean. Y si hay alguna obra de la carne que te cuesta, para eso estamos, para sobrellevar los unos de las cargas de los otros. Señalarlo, trabajarlo y crucificarlo para que podamos seguir andando en el Espíritu. Esto es vida práctica de iglesia, hermano. A eso estamos invitados. Y eso deberíamos centrarnos como congregación. Y no en a ver si hacemos un mejor rito religioso que los demás. Un rito más divertido, que la gente esté contenta, que la carne esté agradable. No, hermano, no se trata de eso. Si quisiéramos llenar este local, hacemos reuniones para la carne, venga, vamos a llenarla de jóvenes. ¿Qué música le gusta a los jóvenes? Venga, hacemos una serie de historias de la carne y esto se llena de jóvenes en 2-3 días. Los jóvenes necesitan motivación anímica. Se lo damos y os digo que esto se llena de jóvenes en 2-3 días. Pero la palabra, el efecto ya es otro. Hay quien dice amén a la palabra y hay quien la palabra pues no le motiva. Ese no es mi problema. Sea joven o adulto. El único asunto que tenemos que prestar atención es a instruir en la palabra para que andemos en el Espíritu. El efecto que haga sobre los demás, eso ya no me corresponde a mí. En tal caso, sobrellevar los unos las cargas de los otros, de todos los que queramos andar en el Espíritu. Amén.